Pregunta de las pruebas de acceso a la universidad de julio 2017 de Matemáticas aplicadas a Ciencias Sociales en la Comunidad Valenciana. El 60% de los componentes electrónicos producidos en una fábrica proceden de la máquina A y el 40% de la máquina B. Como veis, suman el 100%. O procede A o procede de B. La proporción de componentes electrónicos defectuosos en A es 0,1 y en B 0,05. A produce el doble de defectuosos que B, como veis. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que un componente electrónico de dicha fábrica seleccionado al azar sea defectuoso? B. ¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo que un componente electrónico no es defectuoso, proceda de la máquina A? Y C. ¿Cuál es la probabilidad de que un componente electrónico de dicha fábrica seleccionado al azar sea defectuoso y proceda de la máquina B? Aquí tenéis una fotografía de los alumnos que estudiaron conmigo la asignatura de matemáticas aplicadas durante el curso 2016-2017. Yo creo que la mayoría de vosotros, si habéis hecho ya muchos ejercicios de cálculo de probabilidades, os daréis cuenta que es un ejercicio típico de aplicación del teorema de la probabilidad total o teorema de Bayes. Aquí tenéis un resumen de las fórmulas. Creo que nada de esto voy a utilizar, solamente estos teoremas que ni siquiera aquí están enunciados. Veamos. Apartado A. ¿Cuál es la probabilidad de que un componente electrónico de dicha fábrica seleccionado al azar sea defectuoso? Se me ocurre llamar D al suceso un componente electrónico seleccionado al azar es defectuoso. Si leéis atentamente veréis que hay dos máquinas, la máquina A y la máquina B. Voy a llamar al suceso A el componente electrónico se ha fabricado por la máquina A y B mayúscula el componente electrónico ha sido fabricado por la máquina B. Definidos estos sucesos, ¿qué probabilidades me dan? Este 60% dice que son el porcentaje de componentes electrónicos producidos en una fábrica fabricados por la máquina, es decir, la probabilidad de que elegido un componente electrónico al azar este haya sido fabricado por A, es decir, la probabilidad de A es 0,6. El 40% de la máquina B, la probabilidad de B 0,4. Observa cómo suman 1 y es que A y B forman un sistema completo de sucesos, es decir, la unión es el suceso seguro y la intersección es el suceso imposible. Por otra parte, este 0,1 que se refiere la proporción de componentes electrónicos defectuosos en A. Es decir, sabiendo que se ha hecho el producto en A, la probabilidad de que sea defectuoso es del 10%, 0,1. La probabilidad de que sea defectuoso habiéndolo hecho en la máquina B es menor, 0,05. Cuando uno lee ese tipo de ejercicios, pues siempre piensa en el árbol y dice, vamos a ver, un producto o un componente electrónico puede haberse hecho por la máquina A o por la máquina B. Siendo hecho por la máquina A puede ser defectuoso o no defectuoso, por la máquina B defectuoso o no defectuoso. Y las probabilidades de cada camino las conocemos. Aquí 0,6, 0,4, suman 1, claro, que forman un sistema completo de sucesos. Y habiéndose hecho en A la probabilidad de defectuoso 0,1, no defectuoso entonces 0,9, aquí 0,05, 0,95. Bueno, pues ya hemos preparado el ejercicio para poder contestar. El apartado A decía que tenemos que hallar la probabilidad de que sea defectuoso, la probabilidad de D. Decimos que depende, la probabilidad de defectuoso depende si se ha hecho por A o por B. Estamos pensando en el teorema de la probabilidad total. La probabilidad de D entonces es la probabilidad de que se haya hecho por A y después salga defectuoso, o que se convierte en más porque es incompatible con el suceso que se haya hecho en B y sea defectuoso. La probabilidad de esta intersección es la probabilidad de que se haya hecho A por la probabilidad de defectuoso habiéndose hecho en A, es decir, la probabilidad de que siga este camino, 0,6 por 0,1, y aquí probabilidad de B por la probabilidad de defectuoso habiéndose hecho en B, es decir, 0,4 por 0,05. Bien, así de fácil, operamos y nos da 0,08, es decir, el 8% de los artículos son defectuosos. Fijaros que está más cerca del 10% que del 5%, ya que la máquina A hace más artículos que la máquina B. Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que, sabiendo que un componente electrónico no es defectuoso, es decir, tenemos información, no es defectuoso, proceda de la máquina A? La probabilidad entonces de A teniendo información. Es una probabilidad condicionada.
aplicación del teorema de Bayes, aunque a mí me gusta deducirlo cada vez. Es la probabilidad de que ocurran las dos cosas partido de la probabilidad de lo que ha ocurrido, que es que no sea defectuoso. Bien, si no hubiéramos hecho lo de antes, pues tendría que aplicar el teorema de la probabilidad total aquí, pero como tenemos la probabilidad de defectuoso, que es 0,08, la probabilidad de no defectuoso es 1 menos la probabilidad de defectuoso, es decir, 1 menos 0,08. La probabilidad de A y no D es la probabilidad de este camino, este y luego este, y aquí es la probabilidad de A por la probabilidad de no defectuoso habiendo ocurrido A. Probabilidad de la intersección, como sabéis, aquí está. Probabilidad de A 0,6 por la probabilidad de no defectuoso habiendo ocurrido A 0,9, 0,54 partido de 0,92, aproximadamente 0,58, 69. Siempre me gusta comparar con la probabilidad de A sin tener información, que es 0,6. Como veis, esta probabilidad es algo menor, es decir, el hecho de que no sea defectuoso desfavorece a que se haya hecho por la máquina A. Un poquito, como veis, muy poco. Apartado C. ¿Cuál es la probabilidad de que un componente electrónico de dicha fábrica seleccionado al azar sea defectuoso y proceda de la máquina B? Y piden la probabilidad de que ocurran dos cosas, la intersección de que sea defectuoso y proceda a la máquina B. Es decir, que siga este camino B y luego defectuoso habiendo ocurrido B. Muy fácil, la probabilidad de B por la probabilidad de defectuoso habiendo ocurrido B, 0,4 por 0,05, 0,02, el 2%. Un ejercicio bastante sencillo comparado con otros que hemos hecho de selectividad. Recuerda, tenéis muchos más ejercicios en la página aprendermatematics.org. Concretamente este es de segundo de BA de Ciencias Sociales. Es una pregunta de estadística, cálculo de probabilidades, pero de las pruebas de acceso a la universidad. Como veis, hay muchísimas más preguntas. El que acabo de hacer es el 61. Cuando queráis ver una solución, pulsar en ver solución. Os lleva al vídeo en YouTube donde lo resuelvo. Muchos vídeos, más de 2700 de momento, y seguirá creciendo desde primero de la ESO hasta la universidad, ordenados por cursos y temas, como veis. La página es aprendermatematics.org.